también estamos muy contentos porque tenemos un tour privada en Casa o en Montejo 495. Estamos en Paseo de Montejo. Esta es una de las dos casas maravillosas que ustedes pueden ver aquí en el Paseo de Montejo. Y vamos, tenemos el gusto de conocer y dar a conocer la casa. ¿Cómo se llama el apellido? Hola, bienvenida. Qué bueno que viene a la visita. Nos da mucho gusto. Vamos antes que nada. Vienen. Gracias. 26, muy bien. Tablete, por favor, bien. Muchas gracias. Siguiente tapete. Bienvenida. Gracias. Y acabo ¿cómo se? Olvidarme de su apellido. Barbachano, sí. Yo soy del extranjero. Barbachano. Entonces, sí. Si nos puede dar el tour de esta casa, es una casa maravillosa. Muchas gracias. Adelante. Aquí te encuentras en el gran hall. El gran hall de la casa reúne todos los elementos arquitectónicos que vamos a ver replicados en los diferentes salones, los estufos, todo el contenido de la casa. Esta casa la construye la familia Cámara Zavala, empieza su construcción en 1906, se termina con la inauguración en 1911. Estuvo a cargo del arquitecto francés, Gustave Undenstock, y en Yucatán, el que llevó las órdenes del arquitecto francés a cabo en su construcción fue el ingeniero Manuel G. Cantón. Entonces, lo que vamos a ver vino pues casi en su totalidad en esa época a la casa. Guardamos un gran respeto por todo lo que en la casa hay, que se hizo para la casa y que forma parte del acervo histórico y cultural. Ven, acompáñame. Qué bien. Entonces, solo para repetir un poquito en inglés, para los que están aquí con nosotros en inglés. Yo soy Stephanie. I'm Stephanie from Mid-City B, and I am very honored to be here to tour this house, which is, I'm going to have to ask you later, one of what we call the twin houses, but I think it might be something a little bit different. I lived in the United States 32 years because I headed my father's tour operation into the Yucatan. And so when I left, it was the Cámara family homes. When I returned about 20 years ago, I was surprised to hear that they were called the twin houses. So the twin houses is relatively a new name for the house. Okay, right. So they're the houses on Paseo de Montejo. It's now called Montejo 495. That's the name of the museum and the house now. And we are with Maruja No, it's I'm not going to an see easy. that with me. Maruja Barbachano. Entonces, so we're going to take a tour of the house. I'm very much excited to see what's in the house. And in the years it was started in 1906 to be built, and then it was finished in 1911. We don't know really when it was finished. The Cámara Zavala family that built it wanted to inaugurate the house on the day of the birthday of the architect Gustave Undenstock. And so they inaugurated it on the 24th of December of 1911. When did they actually move into the house is an unknown data. Right. Okay, So here we are in the Gran Salon. Aquí estamos en el Gran Salón de la casa. Este tipo de cuartos se usaba muchísimo en la época
para dar fiestas, para entretener, pero más que nada, después de la cena, se dividían, en aquel entonces en Mérida, los hombres y las mujeres. Entonces las mujeres nos sentábamos en un setil como el que vemos aquí y tomábamos una copita de aperitivo o un café expreso, y aquí era la reunión más femenina. En el Petit Salón se reunían más los señores. Entonces el Petit Salón era donde se fumaban puros, donde se hablaba de otros temas que no fueran los temas que iban a platicar las señoras. So just a quick in English, this is where the people would come together as kind of the meeting room. And over here, the ladies would sit. So this is where the women would sit, because they would separate, and the men would smoke their cigars and sit in the other room. Most Yucatecan houses that have this ample rooms use them for that. For us, as we came into this house as very, very young children, this room was an unknown room. I remember when my mother said, okay, let's plan out your wedding. I was married on this table. I mean, the civil wedding took place on this table. And I said, Mom, this is really gorgeous. So that's how little we were allowed to be in these rooms, because we were kids and my mom was very worried that we were not going to treat the furniture and or the objects correctly. Claro. Entonces, cuando usted era niña, aquí no entrábamos, o sea, el gran salón y el petit salón era más un área para los adultos, y te digo, para las fiestas, excluyendo la fiesta de Navidad, que se daba en el comedor y en el hall, porque ahí poníamos el árbol, los regalos y todo eso. Pero esto era como que más para los adultos que visitaban o que estaban en reuniones con mis padres. Aquí tenemos mi mamá. Te voy a hablar de lo que no forma parte de lo que encontramos, que trajeron en 1906 a 1908. Esa soy yo y mi hermana Carmen, mi hermana Cristina y mi hermana Belisa, que somos las herederas del inmueble. ¿y ustedes vivieron en esta casa, o nacieron en esta casa? No nacimos aquí, pero hemos vivido aquí desde 1964, principios del 65. Es la casa de la familia, y aunque, como dije antes, nosotros pues, tomamos diferentes puestos en la organización de mi padre, y muchos fueron en el extranjero, siempre regresábamos aquí a la casa para todos los eventos familiares. Entonces, el visitante puede ver los salones, hacer todas las preguntas. Tenemos guías autorizados por la Secretaría tenemos arqueólogos, tenemos antropólogos, tenemos estudiantes de arquitectura, que son nuestros guías para poder responder a las inquietudes que tengan las personas que nos visitan. Sí. So this, was the family house. So she kind of grew up in here. She wasn't born in this house since a baby, but she grew up in here. And through the generations, they celebrated birthdays and family time here together. Holidays, birthdays, anniversaries, marriages. We didn't very much celebrate divorces, but they did. Exactly. And these photographs, which one are you? I'm the one to the right, my sister Carmen, right next to me, and then my sister Cristina, and my sister Belisa. She's the youngest of the family. Now, everything else is original from the early 1900s, let's put it that way. And there are additions that my mom and dad brought to the house, but I will be pointing them out to you as we go along. Hay muchas cosas que son originales de la casa, muebles y objetos originales de la casa, como son los 3 abanicos que están en la vitrina, que pertenecieron a doña María Cámara Zavala,
En la antigüedad, Denise, se hablaba con el abanico. El abanico tenía un lenguaje muy especial. Sí, y ese es otro tema muy interesante, el lenguaje del abanico. Sí. The language of the fan. Si no puedes explicar un poco de ese lenguaje, no sé si usted sabe. Bueno, he leído un libro muy interesante sobre el lenguaje del abanico, pero como no lo usamos, y como todo lenguaje, es una situación que si no la practicas se te olvida. Lo que sí sé es que los abanicos formaban un lenguaje silencioso que dependiendo de cómo la mujer sostenía el abanico, cómo se abanicaba, cómo lo abría, si lo abría de frente, si lo abría del otro lado. Estos son unos abanicos verdaderamente preciosos que mi madre quiso preservar, los 5 abanicos de doña María Cámara Salada. Wow, está increíble, increíble. The language of fans is quite complicated, and if you don't practice it, you do forget it. But before, during, and after the book, I was just really amazed at how much communication went through in total silence, and how the women knew the language, and basically the man didn't. Right, and it was a language, era un lenguaje entre las mujeres o hombres, bueno, los hombres no sabían. Había señales para hombres. Okay. Me acuerdo que si bajaban el abanico de cierta manera, entonces eso quería decir que el Señor se podía acercar a ti. Yeah. Si el abanico estaba en otra mano y no se abría, pues entonces no te acerques. Ese tipo de cosas no lo sé exactamente, ya no me acuerdo. Pero sí tenía un lenguaje muy específico, pero el más importante era el que se comunicaban las mujeres. Really interesting with the fan. It was a language that they would speak in between each other, the women, but they did have certain signs for maybe men that they had their eye on as they would put the fan down. Or they didn't want to have any approach to it. Right, or they didn't have their eye. The piano, though older than the house, much older than the house, was brought by my mother, who, when we arrived, the piano that was in the house was extremely damaged. And so my mother bought this piano in Campeche. It's a fabulous grand piano made by one of the oldest piano manufacturers in Europe. Wow. And very special, my mom and dad had a great appreciation. Mi mamá y mi papá tenían una gran admiración por el maestro Godínez. El maestro Godínez vino muchas veces a la casa, cosa que no era usual para nosotros ver ese tipo de visitas, porque ellos admiraron mucho su escultura y tenemos la Shukti-Shui, que mi madre quiso que estuviera siempre en un lugar muy prominente de la casa. Wow, está increíble. So you had so can you repeat that in English? I sure can. My mom and dad really, really admire the work of a made Yucatecan artist, because he was Colombian to begin with, but he lived so long in the Yucatan and dedicated his work to the Yucatecan customs, culture, that he was very much part of our growing up. And here we have Shukbi Shui, which is one of his pieces, which my mom wanted to be in a very predominant part of the house. Y una pregunta, veo que las paredes están muy decoradas. Yo sé que también era el estilo de la arquitectura. La filosofía del arquitecto Undenstock. Vamos a entender que el arquitecto Undenstock era el arquitecto que dirigía todas las reconstrucciones de edificios antiguos, más hacía nuevas construcciones. Y su filosofía como maestro, que tengo los 2 libros de la docencia de Undenstock, era que el ser humano tiene que tener un lugar de esparcimiento y ser muy feliz y ver cosas muy bellas. Y yo te puedo decir que en esta casa lo logró con nosotros, porque aunque te levantaras un poquito triste, o el novio te había cortado, o cualquier ocurrencia que hubiera pasado en
la adolescencia, que pasan muchas cosas, salías aquí al lobby y era verdaderamente imposible no sentirse muy feliz. Y la casa tiene ese tono. Él siempre estuvo en yuxtaposición con el inventor de los departamentos, Francesco Baciel, porque decía, si tú metes a la gente en estas cajitas que estás haciendo y planeando para la gente, los vas a enloquecer, que no tienen un sano esparcimiento y un lugar donde puedan ser felices. Entonces, por eso ves esta enorme cantidad de estucos que se han mantenido. Él trajo o mandó de Italia a 5 expertos en estuco para que ejecutaran los estucos de la casa, a la misma vez que enseñaran a un grupo muy grande de yucatecos a hacer estucos. Después de que se termina la construcción de esta casa, se hace los estucos del Palacio General Cantón y los del Teatro Pío Contreras, porque estaba el ingeniero Manuel G. Cantón a cargo de la construcción y a cargo de esos 2 edificios también icónicos de la ciudad de Mérida. Sí, está increíble. Y de verdad se siente, da ganas de sentarse aquí, tomar un té y leer un libro y ver esto, de verdad te da este sentimiento de contento. No, y además hoy no podemos ver el vitral iluminado, está cubierto hasta el momento por el cambio climático. Nos ha revertido muchas de nuestras prácticas, el hecho de haber tenido 5 tormentas, 2 de ellas ciclón número 1, pues hace que nosotros queramos preservar todo, la mayor precaución. Entonces, cuando se abre el vitral y se ilumina, la luz que emana desde el vitral y el aire, esta casa tiene una orientación y una conexión con todos sus ventanales y con todas sus puertas, que hace que sea una casa extraordinariamente fresca. Sí, está increíble. And let's just tell the audience briefly in English a little bit about the Sacro and... Well, the architect, French from Colmar in the Alsace, had the philosophy that human beings had to live in beautiful surroundings, whether small or large. They had to be really beautiful. And so I can attest that even if you wake up in the morning feeling terrible, you wake and you come into the house and there is a sense of joy to be surrounded by such beauty. The architects sent 5 masters in stucco making from Italy to make the stuccos of the house and to train Yucatecans to do stuccos in other buildings, and so that the trade could continue. This city is not original from the house. Okay. It's from one of Mexico's most renowned interior decorator, Arturo Pani, who most likely Mario Pani, the architect, will be remembered for many centuries to come. But Arturo was just as acclaimed as Mario in his interior decorations. And there are the 2 other fans of Doña María Cámara Serrano. And so these aren't original from the house? So how long have they been here? Since 63. My mom brought them in 63. They're very old. They're from the era of the house. My mom tried to keep it aesthetically, but they were not here when my mom took over. Entonces estos muebles vinieron en 63. 63, 64, los hizo Arturo Pani, el gran decorador de interiores mexicano, y que ayudó a mis padres, sobre todo a mi mamá. Mi papá estaba más en la reconstrucción de la casa, que estuvo abandonada por 10 años, y hubo que hacerle, pues, mucho trabajo, tanto a mi papá, entre 18 meses y 1 año, en terminarla y que nosotros nos pudiéramos pasar a vivir a la casa. Y aquí nos contaron que normalmente no está abierta al público, pero vamos a tener una vista, podemos ver especial y entrar aquí para que nos explique. Bueno, tenemos medio abierto al público, porque el
Ajá. puede llegar, pero Puede no mirar, entrar. pero no puede entrar. Ajá. Esta es la biblioteca, oficina de mi papá. Los cuadros y la decoración es toda totalmente original, con la excepción de la pintura de Fernando García Ponce. Esa soy yo cuando tenía 3 años, ya no me parezco. El carbón original de don Miguel Barbachano y Tarazo, gobernador del estado de Yucatán y 2 veces presidente, una elección y una interino. ¿Y los artistas tenían pintores? Todos vinieron de Francia. Oh, wow. Mis papás, yo te diré cuáles son las adiciones que mis papás le hicieron a la casa en arte en las paredes, pero todo lo que ves vino de Francia. Este es el bajo relieve de los papás de los constructores de la casa. Es don Camilo Cámara y doña Pilar Zavala. Que él murió en 1904, o sea que él la construcción de esta casa no la vio. Wow. Pero no sé cuánto vivió ella. Yeah. Y pues esta es la biblioteca, casi como mi padre la dejó. Lo que está, los agujeros que le ves por aquí, por allá, es porque eran libros dedicados a mi padre y él se los dejó a mi hermano mayor. Entonces mi hermano vino, recogió esos libros y nos quedamos con algunos agujerillos. This room was very distracting to have meetings at, or so my father used to say. People can't concentrate, they have looking here, they're looking there, they're looking at the lamp, they're looking at the decoration. And so he had an office in the basement where he received in a business-like manner. But for example, when the Archbishop of Yucatan, Fernando Ruiz Solorzano, would come in to visit him, I remember the 2 men talking here. It sounded like forever to us as children. Este cuarto mi padre no lo utilizó más que para estudiar, para leer, porque decía que era un cuarto demasiado lleno de decoración para que lo pudiera usar para, pues, como oficina de negocios, pero la gente no se concentraba, estaban viendo la casa por aquí, el comedor por allá, la decoración por aquí, entonces él tenía su oficina de negocios en el sótano, pero cuando recibía a personas con las que quería charlar en privado, pues entonces venían a este cuarto. A este cuarto, sí. Y, mira, ¿y este nos puede explicar? Esa es la pluma que no creo que mi padre jamás haya usado. This was the pen. Es la pluma de don Ernesto Cámara Zavala o de don Camilo Cámara Vales. Eso sí no te lo puedo asegurar porque él fue el que le vende la casa a mi padre. Y de repente, pues es de don Camilo o de don Ernesto, pero es de la era de los Cámara Zavala. Este es el tintero. Oh, wow, that's where the ink would go. Y este es el secante. Wow, y lo que está tan impresionante en esta casa es que están en perfectas casi condiciones, todo el arte está muy bien cuidado. Durante los años ustedes que han vivido en la casa también, ¿no? Entonces han cuidado todo. Mi mamá no quería esta casa. Mi mamá era la madre de 6 niños pequeños y desde luego no era su ilusión moverlos a una casa con objetos tan delicados, Sí. sin piscina y sin las comodidades del mediados del siglo XX. Pero una vez que se movió a la casa y que vio que nosotras nos adaptamos, que vivíamos felices en la casa y que la vida familiar no se había diferenciado de ninguna manera, le tomó un cariño muy especial a la casa y fue ella, y es a ella a la que le debemos el constante mantenimiento de la casa. A mi padre la reconstrucción, pero es a mi madre a la que le debemos que si algo no estaba como tenía que estar, se iba a donde tuviera que irse, venían curadores de donde tuvieran que venir para que la casa siempre estuviera en perfectas condiciones. Porque sí, eso es lo que está tan impresionante de esta casa.
Bueno, más que nada te voy a decir que la gente viendo la fachada se imagina primero que la casa nadie la vive y segundo que pues, debe estar por dentro igual que por fuera. Vamos a recordar que este es un monumento histórico de México, de Yucatán y de Mérida y que las fachadas en monumentos históricos solamente se pueden hacer o mantener o tocar bajo permisos muy especiales de las autoridades pertinentes. People regularly figure, and I have had that throughout the 2 weeks that we've been open, that the house inside is in the same condition as the facades, or that nobody lives here, that this is a vacant ruin. It is not, but we have to remember the house is a national monument, a historical national monument for the Federation, for the state, and for the city. It's one of the big icons of Merida, but also of Mexico. So, therefore, it's a really great surprise to everybody that walks in to see that the house is in perfect condition. And that we owe to my mother. My mother always kept up with them. She had an incredible inventory mind, and she would come in and say, this was not here, or it was here and I don't see it. Right. And always try to keep the house in the best way that she could, bringing the best curators and the best people for the job. Yeah, absolutely. Now we're here in the dining room. This is beautiful. La luz aquí is very light. What we have here is where we have had lunch. If we are in Leyva, and we are here at the house. Oh, yeah. Every day. This is the Still only dining today. room of the house. Today, you still have I just have to make myself a space there today because you were coming and so we didn't want all my things, my computer, my coffee, and everything that I had over there. And that's a secret because when they come in, that is just the dining room of the house. In this dining room, great personalities have dined wine with us. Like Vicente was telling you, the fact that we children had our special table was on account of the fact that I learned English much later than needed because my parents spoke in English to each other all the time, and that was a way to discuss important factors that children were not supposed to understand. Sí. Pero aquí comimos los jóvenes y los niños y los adultos, pero normalmente todos comíamos. Pero si habían invitados o venían mis abuelas y mis tías, entonces todos los adultos aquí, los niños y los jóvenes por allá. Mi mamá tenía una gran admiración por la porcelana que coleccionó durante toda su vida. Entonces todos los artículos de porcelana que vemos en la casa son colección de mi madre. Algún que otro regalo de mi padre a mi mamá. Decía yo, bueno, no le puedes regalar alguna, no te metas conmigo, yo le regalo a tu mamá lo que yo quiera. Y siempre era algo que tenía que ver con la casa. El comedor sienta 16 personas, no en COVID. Sí. En COVID pues creo que sentamos a 8, pero no hemos sentado a muchas personas. Sí. Desde que empezó COVID. Este es un gobelino que con la humedad y la situación climática de Mérida necesita ya otra reparación, otra curación, pero eso sí, no lo podemos tocar. Tienen que venir los expertos para tocarlo. Sí, está hecho por la Real Casa de Gobelinos que instituyó Luis XII en París. ¿Y esto es de qué material? Es cochinilla en algodón. Es espectacular. ¿Y si la van a restaurar? Yo me imagino que cuando vengan los curadores nos dirán si es restaurable.
ha tenido varias restauraciones y en cada restauración los oigo decir, esta es la última vez que vamos a poder hacer algo por el gobelino. Pero ya veremos, ya veremos. Las lámparas, cuando ves una lámpara que no le puedes poner velas, porque en este lado no puedes poner una vela porque se caería la cera para acá. Sí. Son lámparas hechas ya para la electricidad. Esta casa es la primera casa diseñada y construida con todo el sistema hidráulico, todo el sistema eléctrico y el de telefonía dentro de la pared. Como verás, no se ve ningún cable. Entonces, los cámaras Zavala compraron todas estas magníficas lámparas durante la Feria de París. Somos diferentes expositores de la feria y tenemos 4 ejemplos de lo que fue el pabellón más premiado, porque era nuevo, porque era una cosa muy novedosa. Entonces todo el mundo estaba atraído a las cosas más modernas de su momento. Entonces trataban todos de poner una luz mínimo para decir, esto estuvo diseñado para fondo. Vamos a repetirlo en inglés, es un dato súper interesante. La casa tiene 4 o 5 lámparas, una de ellas diseñada por René, especialmente para la casa, por René Lalique, no la compañía Lalique, sino el artista René Lalique. Las demás son básicamente de baccarat y bronce, pero lo que tienen de únicas es que son de las primeras lámparas diseñadas, si no las primeras, era la novedad en la Feria de París como referente. Es la feria en la que se construye la Torre Eiffel. So it is very unique for us to present to the public this set of lamps that we have in the house. They were for the first time in a pavilion that Baccarat had of lamps specially designed for electricity. Electricity was the in thing, it was the new thing. And so it was very, very important to come to Mérida and say, this is what's the newest thing. As you can see, the house doesn't have any external cables. It's not because we bury them on the walls. It was designed with plumbing, electricity, and telephony all inside the walls. And that's the first one in the state of Yucatan and probably in Mexico of its kind. And cameras had to wait many years before they could call anybody on the phone because Mérida did not have telephony. So that's a very cute. I love this mirror. This mirror for me represents the quality of Yucatecan work. Wow. So It arrived from France complete, one piece, and it broke. And so what they did is they grabbed the upper half, and this quarter here is the original. This is from 1911, made in the Yucatan. wow. So we can see that we have extraordinary workmanship. The difference in color comes from the sand and the water of the Yucatan is against the sand and the water of the Mediterranean. But the quality is stunning. Wow. One is a little greenish, the other one is more into the silver tones. Este espejo a mí me encanta. Y me encanta porque me recuerda que los yucatecos tenemos una base cultural muy fuerte, tenemos una base artesanal muy fuerte y tenemos ese gusto por lo bien hecho. Este espejo, esta parte del espejo, se hizo en Mérida, Yucatán, en 1911, vamos a decir que ya para 1911 ya estaba puesta acá, porque el cristal llegó roto de Francia y se separó y se hizo esta parte en Yucatán. La diferencia de color es nada más el agua y la arena, que son de diferente color en Francia de lo que son en Yucatán. Me encanta la idea de que los cuadros de este comedor no son naturaleza muerta, no son bodegones, sino que son escenas muy significativas de una era, de una cultura y de un momento en la historia del arte y en la historia de la humanidad.
Se hicieron varias tropicalizaciones en los planos originales de la casa. Ahora vamos a entrar a la primera tropicalización. Esto era la chimenea. There were some arrangements made to the original plans of the house as designed and arranged and rearranged by the original architect. For example, this room is the cube of the fireplace. But since we don't need fireplaces in the Yucatan, well then, it was made into the corridor between the game room and the dining room. Pero al principio sí era chimenea. No, O no, nunca no, se... ok. no, el arquitecto la quitó y hizo este pasillo. Ajá, sí. Sí. Ok, aquí no hace falta chimenea. It was a chimney. This is originally where the architect was going to put the chimney. Yes, correct. And the original plans presented at the fair, the chimney, was in two spaces. One, they made another corridor, and this is another corridor. Right. But of course, in Yucatan, we do not need chimneys. No, certainly don't. This is the game room. This to us, especially to the Barbachano sisters, is a very special room. We were never restricted entrance here, and we were able to bring that modern console in 1963, where we could play the Beatles, the Rolling Stones, Oh my gosh. Jimi Hendrix, and the alike. They were the favorites of the house. In fact, of them be excluded. Entonces, esa es la sala de los adolescentes. Es la sala de juegos, pero como es muy cómoda y no se rompe nada, pues entonces mi mamá nos dejaba estar aquí todo el tiempo, invitar amigos, jugábamos póker en la mesa de póker, jugábamos ruleta, ajedrez, damas chinas. La única mesa que nunca se usó, y mi padre era un gran jugador de dominó, es la mesa de dominó, porque mi madre definió que esa mesa tenía que ser la mesa de los retratos. Y entonces, pues, mi papá jugaba dominó en otra mesa de juego. Los muebles todos son originales. Y veo que hay unos personajes también aquí en los cuadros de aquí. Eran gente que visitaba y... Bueno, la señora Kennedy nos visitó y se quedó con nosotros, igual que John y Carolina. Wow. Casals, mi madre entabló una relación muy amistosa con Casals y Casals la llamaba Joie de Vivre a mi mamá porque era una mujer muy, muy alegre. Jackie mandó ese cuadro para el presidente y ella detrás. No quiere decir que el presidente de los Estados Unidos haya estado aquí, pero fue muy amigo de mi papá porque compartieron dormitorio en la Universidad de Harvard. Sí, wow, qué interesante. Ok, eso sí vamos a repetirlo en inglés. We're going to repeat this part in English. I'm asking her about some of the great personalities that we see in these frames. Well, Casals and my mother were very, very close friends, and he used to call her Joie de Vivre, which means total joyness. And so he sent that picture to my mom, and my mom framed it and put it there. This picture was sent to us, and it was dedicated on the blank space, which she did with the regular pen, and it has already faded with the sun of the Yucatan. The president was never here at the house, but she came in repetitive occasions, brought John and Carolyn with her, and then she returned again as Mrs. Onassis. She was very close to my parents because President Kennedy and his brother shared Adam's house in Harvard University, although they went to different schools. They shared the dormitory or the living quarters of Adam's house. It's more of a family room. You see a lot of family pictures. This is my grandfather, Fernando Machado Peón, pioneer of tourism in Mexico, and one of the most visionary men post-revolution in Mexico. Este es mi abuelo, Fernando Machado Peón, pionero del turismo en México y uno de los hombres más visionarios después de la Revolución Mexicana en rehacer el país y aun cuando él descendía de la industria nequenera por Peón,
por Barbachano, por Borio, por muchos lados. Nunca quiso tomar parte en la industria nequenera, sino que se fue directamente a la protección de los monumentos arqueológicos de México y la construcción del primer tour, porque turismo es un conjunto de actividades. Turismo tiene que incluir que te vayan a buscar al aeropuerto, o sea, tiene transfers, tiene hotel, tiene guía, tiene algunas comidas, tiene algunas visitas a las ciudades. Entonces, poner todo eso junto es la visión que hace de mi abuelo, subirse a los barcos que atracaban en Progreso para bajar en Nequén, para subir en Nequén, y convencer a los turistas que les iba a dar una experiencia completa. En inglés podemos decir 8 days, 7 nights that will live with you forever. Sí. And that was my grandfather's main idea. So that ¿Y en qué año más o menos? 1921. My grandfather started tourism in 1921 with the Mayaman Lodge, later built about 24. Right. In conjunction with Sylvanus Morley. They were very, very close friends because it was through my family that we convinced the initial investors on the reconstruction of the archaeological zones, such as Tulum in the Yucatan, Tulum, Chichen, and Uxmal, to come and do the first reconstruction. So they gathered up about $6 million of that early 20th century time, which is a lot of money at Right, today, absolutely. and began the reconstruction. So The reconstruction of Chichen. Of Chichen, Uxmal, and Tulum. Right. Those were the 3 points that money. It was a group headed by the Carnegie Institute, so it's known as the Carnegie Group. Right, right. Sí, es fascinante. And aquí tuvimos veladas muy amenas con la señora Kennedy. No hay fotografías porque mi padre quería que ella se sintiera, acababan de matar al presidente. Entonces mi padre quería que ella se sintiera muy cómoda, que ella no se sintiera presionada. Y su guardaespaldas, el miembro de la CIA, Walsh, que es el que se tira encima de ella el día del asesinato del presidente Kennedy, es el que la acompaña y me dice, no te preocupes que no tienes cámara. Cuando yo me vaya te voy a regalar una cámara de la CIA. Una camarita así chiquitita, divina, que la guardé por muchos años y tomé muchas fotos. Sí, guau. Sí, y no, sí, y no sí. la tienes ahora. No, porque esas cosas en juventud, especialmente a esa edad, no le das tanta importancia. Le das las gracias y dices, bueno, qué señor más amable. Claro. Wow. So here we had a lot of evenings with Mrs. Kennedy, Mrs. Jackie Kennedy. I think of her very highly. She was an intelligent, savvy, cultured woman that always had something interesting to share with everybody. And we don't have pictures because my father wanted her to have a leisure time after the assassination of President Kennedy and to feel at home, to feel comfortable, not to feel an object of observation. And therefore, all the cameras in the house were lifted, including mine. So I guess I was complaining. I don't see any other reason for Mr. Walsh, who was in personal guard, to say, okay, when I leave, I'll leave you this little camera. You can take pictures whenever you want of everybody else. So I don't have the camera because I was very young and I didn't think much of it more than say, well, this is a very nice gentleman. Thank you very much. That's a great story. The cameras were extremely cultural people. Probably, and I would not say only, because I don't know that many people, but to my understanding, one of the very, very few Yucatecan families that know the meaning of philanthropy, that know the meaning of social integration, that know the meaning of correct human relationships. And that's why we have the first non-religious school in Mérida, known as Escuela Modelo, still operating today. And the first girl, because that was the boys. Now it's girls and boys. Now it's, but, now it's cool. the girls which were downtown in the Consuelo Salada,
also a non-religious school. They did the first planning of the rural education of Mexico, which they implemented in their haciendas. They had the Acción Social. If you've been to next to, in between the Peón Contreras and Tercera Orden, there is a big sculpture, a marble sculpture of the mother. Yes. That sculpture of the mother was brought to the Yucatan through the efforts of thousands of Yucatecans that gave some money, but the Cámaras Cebadas were the lion's share of that participation. Doña Maria, that lived in this house, was the godmother of professional baseball. In Yucatan. In Yucatan. And it's a very, very important game all the way to today for the Yucatecan Society. La familia Cámara Zavala, a mi entender, es una familia que entendía el significado de la filantropía y entendía el significado de las correctas relaciones humanas y la dignidad humana. Aquí se unieron muchas cosas. Arriba hay un teatro que eventualmente lo pondremos para visitas al público. Aquí se reunían literatos, se reunían poetas, se reunían músicos, se reunía toda la intelectualidad de la cultura yucateca. Entonces, dieron a Yucatán mucho. Le dieron el primer tratado sobre educación rural en México. Le dieron la primera escuela laica para varones, la escuela modelo, que hoy es por uno puede ir, pero en aquel entonces eran solo para niños. Es la familia que invierte en la educación en sus haciendas, y sus haciendas tienen escuelas para que los hijos de los penqueros y la gente que trabajaba para ellos pudiera educarse. Entonces era gente que sí comprendía la cultura, que sí comprendía la importancia de darle a la región lo que la región necesitaba. Y ahora pasamos por aquí y vamos a ver la escalera. La escalera no está abierta al público porque nosotros vivimos todavía en el primer piso de habitaciones, pero dejamos unos cuantos escalones porque sí es el lugar preferido para sacarse una fotografía. Entonces, pues, dejamos los escalones para que se puedan sacar la fotografía. Toda la herrería, aún y cuando los yucatecos hemos sido históricamente grandes herreros, han habido grandes herreros en Yucatán, toda la herrería vino de Francia. Hay 7 vitrales pintados a mano, originales, hechos para la casa. Tenemos 3 en este cubo de la escalera, 2 en el cubo de la escalera viendo ya para la 58, 1 en la entrada por donde entraste y el central con 7 vitrales. Y aquí pues tenemos la fuente. Este pasamanos que mis hermanas y yo decidimos dejarlo tal y como estaba, tiene 110 años puesto aquí en esta escalera, y sentimos que era muy importante que no se cubriera, que se viera. This is 110 years old, and it's been here since the house was opened. It's made out of silk. And of course, they ask people not to touch it because it's it wasn't made for a lot of people to touch. Right. It was made for just a home use. And if we go down, And one question as well, well, later when you come back up, but these columns here. I'm going to explain to you when we come around. Okay. Because we'll be able to see upstairs. Las columnas, ¿no? Nos va a explicar de las columnas ahorita. Esta parte trasera de la casa continuaba una barda, calle 58, siempre desde que se construyó la casa estaba ahí, fuera de sascal o fuera de pavimento, y la vendieron los cámaras después de la reforma agraria para poderse sustentar. Pero ahí es en donde estaban los animales domésticos que se comían, las gallinas, los pavos, los puercos. Ahí estaban los cuartos del personal masculino de la casa
y estaban las carrozas y las caballerizas. In the back, the family of Savannah sold all these little properties when the Mexican land reform occurred and the haciendas came down in volume of sales and income to be able to survive. But there in antiquity, 1911, where they housed all of the male servants, it housed all of the animals that they use in their kitchen and in their everyday food, and it housed the horses, horse stable, and the carriages. Oh, wow. This is the fountain. It's not in use because the community of the Yucatan, first and foremost, having the fountain running creates a lot more community than the one we already have. But this is where the tour really ends, and I would like to show you a little bit about the columns. One of the most spectacular stucco work is that of the stairway from this side. It's she-dragons and he-dragons. Una de las estucos más espectaculares de la casa es este, que es el final de la escalera, que tiene dragones y dragones. En la casa tenemos 8 columnas redondas de una sola pieza y 8 columnas rectangulares de una sola pieza, o sea que un total de 16 columnas en la casa de mármol de Carrara. A mí no me asombra cómo llegaron de Carrara a Progreso, porque pues de Carrara, te imaginas, estaban muy acostumbrados a mandar cosas por todos lados. Sí. ¿Cómo llegaron de Progreso aquí y 110 años después siguen aquí rectas y sin ninguna marca de ningún estilo, están perfectas, no tienen ni rayaduras? Es increíble. Sí. These columns, they came from we have 8 round columns and 8 rectangular columns of one piece of Carrara marble. I was sharing, Steph, that to me it's not really difficult to think how that weight and that size got from Carrara to Progreso. But it's really a mystery how they got from Progreso to here all the way to today without a scratch. Just straight, magnificent, and one of the great pieces of the house. We have 4 on the first floor and 4 in the bedroom. Because in those, in 1906, it was the rail, it was the train that was coming from Progreso, so it would have come but it didn't arrive here. Whatever, how they got them from the boat to the train, from the train to God knows what, from God knows what to the house. That was the task. Those enormous Chinese vases were not a present to my father, for her love of porcelain. And last but not least, let me show you what my mom and dad looked like. This is my father, Manuel Machado Gomez. Yeah. Pioneer of tourism in the state of Quintana Roo, and pioneer of touristic airlines in the world. He built and ran Aeromaya, who is considered to be the first touristic airline in the world. It was before Freddie Laker and before anybody else. Wow. So he was really quite a visionary man. Wow, yeah. And that was in about what years? In 1964. Wow, yeah. Aeromaya worked from 1964 to 1969 when the president of Mexico expropriated the airline from the family.
And that's my mom, Maruja Herrera Garcia, way before I met her. That representation of my mom is way before she got married. Sí. Esta es mi mamá, Maruja Herrera García. Claro, la representación es de mucho antes de que yo la conociera. Está preciosa. Y mi papá, Fernando Barbachano Comezul, quien fue el pionero del turismo en Quintana Roo y el pionero de la aviación turística en el mundo. Está preciosa, es preciosa. Bueno, sentarte junto al rey y verte bonita. Sí. Tenías que ser bonita. Sí, preciosa. En ese sofá se sacó la famosísima fotografía del príncipe Rainiero, mi mamá, Grace Kelly, la princesa Grace y mi papá. Desde ese sofá ya le dio la vuelta al mundo en fotos. Sí. ¿Y esa foto dónde está ahora? En los archivos del diario de Yucatán y en los álbumes de nosotros. Privado. Sí, porque mi mamá los pegaba. Claro. This sofa brings a lot of memories, especially when a picture taking of my mom and my dad with Prince Rainier and Princess Grace of Monaco went all around the world, and we took. But it was great for tourism. Absolutely. It was an eye-opening for anyone that had not heard about the Yucatán de Rara before that. Pues muy bien y muchísimas gracias por invitarnos a esta bellísima casa, que yo desde hace 10 años vivo aquí y siempre he tenido la curiosidad de mirar adentro y venir aquí, entonces ha sido espectacular que ya está abierto al público. Y si nos pueden decir las horas. Abrimos los jueves, viernes, sábado y domingo de 9 de la mañana a, vamos a decir 4:30, porque aunque estamos abiertos hasta las 5, te vamos a dejar media hora visitar la casa, entonces mejor que vengas antes de las 4:30 para que puedas gozar la visita. Pero cerramos a las 5. El costo de la visita general es de 250 pesos. Para todo aquel que tiene identificación de Yucatán son 125. Okay. INAPAN, estudiantes, maestros y niños menores de 12 años son 50 pesos. Y si quieren traer el celular para tomarse una selfie sin bastón, sin tripié, solamente para selfies, son 50 pesos extras. Okay. We are open from Thursday to Sunday from 9 a.m. to, let's say, 4:30, because we do close at 5 o'clock, so we'll give you a half an hour to visit the house. The entry fee is 250 pesos for the general entry. If you have any ID that says that you've been living in the Yucatan, like expats and people that have already taken the Yucatan as their home, it's 125 pesos. For INAPAM, which I know is granted to everybody that asks for it over 60 years old, it's 50 pesos. To teachers, students, and children, it's 50 pesos. We do have a charge for selfies taken with your own cellular of 50 pesos. Take a selfie to the house. Pues muchísimas gracias por todo y pues vamos a cerrar aquí. ¿Quieres enseñarnos algo o decirnos algo más antes de cerrar? Pues es un esfuerzo enorme el que hemos hecho las Semanas Barbachano de abrir nuestro hogar. Por eso que acabas de decir, todo el mundo tenía ganas de verlo, todo el mundo quería saber qué había adentro, pero más que va más allá, va en función de que la historia de Yucatán de 1900 a la fecha hay muy poco escrito, hay muchas leyendas urbanas, hay muchos, aquí hicieron no sé qué, y estas casas están embrujadas y tienen un túnel entre una casa y otra, no hay
semejante túnel. Yo he vivido aquí 60 años y no hay túnel entre una casa y otra. Y mucho que es incorrecto. Entonces invitamos a todas las universidades, a todos los que tengan un interés profundo y calificaciones escolásticas para venir a estudiar la cultura, la historia, la arquitectura, la manera de vida de Yucatán, porque si no la escribimos, se nos va a olvidar. We invite all and every university school, be it architecture, engineering, history, culture at large, to, if they so decide, to study the history of the Yucatan from 1900 to our day, founding as it should. So that's one of the main interests that we have in opening the house, so that people can, in fact, live the experience and study the experience. This house, in its history, has housed two of the families of great importance to the industry of Yucatan. The sisal industry, which we call Inequenera, and the tourist industry, which we all know has supported the economy of the state in the last maybe 7 years. But we have been in the tourist industry now for over 100. Yeah, over 100, yeah. We're going to be 100 years old when my grandfather went to the world ship and brought the 6 first customers and invited them to come to see Chichen Itza. Well, happy anniversary to Turismo Yucatan, Yucatan Turismo. Mayaland Tours. Yes, the Mayaland Tours. Well, thank you for joining us. Muchísimas gracias por venir y estar con nosotros. Y pues muchísimas gracias por abrir las puertas a nosotros. A ti y a todo el público que te escucha, muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengan muy buenas noches. Gracias. Yeah.